Y ahora sí, si quieres, Carlos, pasamos directamente a nuestra siguiente noticia de la semana. Aquí vamos un poquito al salseíto. De hecho, la semana pasada ya, os pusimos un poquito en antecedentes, ¿no? Cómo fue esa comparativa que vimos entre el Exynos 2100 y el Snapdragon 888. Si recordáis ese momento, el procesador de Exynos estaba muy bien, pero fallaba estrepitosamente en la parte gráfica, ¿no? No es que fallara, es que era bastante inferior al procesador de Qualcomm, ¿no? Ya hablamos en su día que Samsung tiene un acuerdo con AMD para mejorar esto en el futuro. Y bueno, pues lo que vemos en esta noticia es precisamente que el chip Exynos basado en AMD supuestamente se pasa por la piedra al A14 Bionic del iPhone 12 Pro. Esto evidentemente es un chip que todavía está en fabricación, que todavía no está, pero solucionaría este problema. Es decir, sería el buen hacer de Samsung en cuanto a CPU, es decir, los procesos normales, y luego el buen hacer de AMD en la parte gráfica, en la parte gaming, en la parte de ejecutar juegos y determinadas cosas, ¿no? Entonces, esta noticia nos habla de de unos benchmarks de este supuesto Exynos 9925, que así se llamaría, que se está probando actualmente, y que ha obtenido, sobre todo en medición de frames por segundo, de FPS, que es capaz de mantener, ¿no? O ejecutar en diferentes pruebas, y vemos una comparativa con el A14 Bionic, Carlos. Es bastante tocha, sí, ¿no? La diferencia. Sí, ojalá que sí. AMD está claro que en el mundo de los procesadores lo ha revolucionado por completo. Hasta hace un momento en el tema de los PCs, Intel dominaba con mano de hierro desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que los últimos Ryzen, el Ryzen 5, el Ryzen 7, son unas auténticas bestias pardas, Sí. Y tenemos aquí algunos portátiles por la oficina que los incorporan y funcionan de maravilla. Yo en mi casa tengo un portátil de Huawei que también tiene un procesador de AMD y la verdad que estoy muy contento. Entonces son muy buenas noticias, sobre todo porque es necesario, ¿no? Que vengan nuevos partners a esta parte del hardware en movilidad a intentar revolucionarlo. Eso sí, al final nosotros siempre lo hemos dicho, no somos nada fans de los benchmark, al final te arrojan un número. Esto es algo difícil de decir. Sí que es verdad que si hiciéramos una pequeña comparación para la gente que no esté viendo el vídeo y viéramos un poco las cifras, hay como 3 benchmark, como decías, Miguel, Sí. en uno de ellos. El Manhattan. El Exynos. El Manhattan sacaría 181 versus los 120 FPS que mantendría el A14 Bionic, y luego hay dos más en los cuales en uno saca 138 y el del iPhone saca 80, y en otro saca 58 y en el del iPhone saca 30. Entonces sí, como dice Miguel, se lo pasa por la piedra, o sea, es un repaso espectacular. Pero bueno, al final estos son numeritos en un papel y en una gráfica, ¿no? También hay que decir que el A14 Bionic es un procesador de la generación anterior, ¿no? Esto es como si lo estuviéramos comparando con el 865, no con el 888, ¿no? Para que nos entendamos. El A14 sí que es verdad que tiene un poquito más de tiempo en el mercado, veremos cuál sería su movimiento, pero aún así, si nos quedamos con los datos, si nos quedamos con la demostración de fuerza de Samsung, y si estos datos fueran reales, pues oye, potencia no le va a faltar. Otra cosa es otras muchas cosas que tiene que tener en cuenta un procesador, como es la eficiencia energética, el calentamiento, compatibilidad con otro tipo de complementos que lo necesitan para su buen funcionamiento, que no todo es fuerza bruta, pero vaya, si esto es así, el músculo no le va a faltar. Sí, de hecho, justo es lo que amplía información en la noticia, ¿no? En ese campo. Dicen que este informe sugiere que el Samsung y AMD podrían anunciar estas nuevas GPUs el próximo trimestre, pero que advierte que el lanzamiento podría retrasarse hasta el tercer trimestre. ¿Por qué? Precisamente porque hay algunos problemas de consumo de energía que deben resolverse. Es decir, ok, tienes una potencia bruta espectacular, el rendimiento gráfico, pero como dice Carlos, si luego gastas batería a cholón, pues evidentemente no es algo utilizable, no es algo recomendable para un producto final, ¿no? Entonces, claro, aquí Samsung y AMD tendrán que pulir al máximo, a lo mejor luego resulta que para dar una eficiencia energética correcta, pues acaban quedándose en una cifra por debajo de estos FPS, ¿no? Que están prometiendo aquí, ¿no? Claro, esto nunca lo sabremos y habrá que ver, pero desde luego tienen que tomar una decisión. Aún así, me parece muy buena noticia que un fabricante como Samsung y uno como AMD se asocien, ¿no? Para crear un procesador total, un procesador dedicado a los smartphones y que desde luego tenga mucho sentido. Y de hecho, vemos en la noticia que esperan que este nuevo procesador se presente junto con el Galaxy Z Fold 3, es decir, la nueva versión del plegable de Samsung, que históricamente desde su nacimiento ha sido el teléfono de Samsung más potente, con más gigas de RAM, con más almacenamiento, con mejor pantalla, con mejor procesador. Entonces, bueno, tendría sentido, ¿no? Que además en un concepto de teléfono con una pantalla más grande, ¿no? Pues precisamente para disfrutar un poquito más de los juegos en movilidad. Y corrígeme, el Fold 2 llevaba Qualcomm, ¿no?
Pues no lo sé. Yo no sé si en los Fold hicieron la diferencia. De los pocos. El Fold original lo llevaba. Ah, sí, vale. Seguro. Sabes más tú que yo, Carlos. Yo no recuerdo. El Fold 2 me pillas. No sé si era uno de los pocos que llevaba el 800. Bueno, poco importa, ¿no? La cuestión es que tiene sentido de que si es el procesador más potente le incorporen con su producto más flagship y su producto más disruptivo, ¿no? Que además de todas las innovaciones también vaya acompañado de eso, ¿no? De una potencia bruta bárbara. Así que fantástico. Tengo muchas ganas de ver el Fold 3. Yo también. El 2 nos gustó muchísimo. Así que si lo van puliendo y además viene acompañado de esta potencia, pues son muy buenas noticias. Pero vaya, a tope con los Exynos, a ver qué ocurre. Yo sigo diciendo que los de esta generación tienen que haber sido mejor. Sí, ¿no? Yo doy un poco con la rueda. Es que ayer volvimos a grabar un vídeo y grabamos unos minutitos con el teléfono y mi problema que estoy teniendo es la calentamiento, ¿no? Sí, se calienta más que una perra, como decía un buen amigo. No sé, desde luego al final somos nosotros, en este caso tú, los analistas, ¿no? Los que tienen que ver si eso en la vida real pues, es recomendable, ¿no? Está claro que por potencia el Exynos 2100 está fantástico, aunque sea un poco peor que el Snapdragon 888, pero bueno, esas pequeñas diferencias tampoco sabemos, ¿no, Carlos? Si el Qualcomm 888 se calienta también en los S21, ¿no? O sea, quizá no sea tanto problema del propio procesador, sino que el teléfono, la disipación de calor que tenga, pues sea inferior, ¿no? A otras generaciones. No sabemos, pero desde luego es un detalle que tenéis que tener en cuenta, este exceso de calor que entiendo, Carlos, que no es nada dramático, ¿no? No es dramático, pero se nota fácilmente. O sea, no hay que ponerse a jugar mucho rato ni a grabar mucho rato para tocar la trasera y decir, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Está más caliente que algunos homólogos de la competencia. Nada dramático, pero bueno, es que convivimos con ellos en la oficina, ¿no? Entonces al final es como inevitable que te des cuenta de estos detallitos.